Ya estamos al aire. Hace rato. Antes, pues yo salí del colegio y entré a estudiar ingeniería. Ingeniería en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y a mí me gustaban las matemáticas, me gustaba también programar, pero lo que más me gustaba era dibujar. Entonces, un día simplemente me pregunté que si yo me moría ahí en ese oficio me iba a morir feliz y entonces la respuesta fue que no. Y ya después de eso lo que hice fue presentarme a la Universidad de Antioquia. Pues yo busqué como diferentes opciones entre Bogotá y Medellín y me decidí por Medellín, un poco por cercanía, también con Pereira, pues porque yo viví toda la vida allá hasta que vine para acá y bueno, eso fue a mitad de año del 2004 fue que presenté el examen de admisión, pues para entrar al segundo semestre del 2004 por lo de los paros el semestre comenzó por allá en octubre y ahí fue que empecé la carrera. Un amigo me preguntó que si yo estaba consciente ya en ese momento a mis 18 años de que en ese momento había un niño japonés de 3 años dibujando mucho mejor de lo que yo iba a dibujar nunca. Que si yo igual quería dibujar. Y yo le dije, sí, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? No, el por qué pueden haber muchos, ¿cierto? Yo tengo una especie de como de proyecto, pero que no, pues que ni siquiera lo he apuntado, sino que a veces lo comento y es un libro de las razones de por qué uno resultó haciendo esto, porque cada vez puede pensar algo diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Por un afecto, por una pulsión, porque vi a mi papá dibujar, o porque mi mamá me acompañaba a dibujar en los dibujos del colegio, o porque me gustaba ver Looney Tunes y Caballeros del Zodiaco. ¿Por qué? No sé, o por Altamira. Hay otra versión, una que recordé hace poco, que no es nueva, pero la recordé hace poco, y es que era la única manera de que alguien me hiciera un retrato. Entonces yo aprendí a dibujar para hacer mi retrato, es otra de las versiones. Pues a mí me preguntan cuándo empecé yo a dibujar y pues yo digo, no dejé de dibujar. Eso se lo copié a un ilustrador que se hace llamar Puño, un ilustrador español. Pues lo que dice, como todos los niños yo dibujaba, solo que como no todas las personas, no abandonó ese hacer. Y eso me pasó a mí también, pero nunca lo había tomado de manera tan seria como cuando entré a estudiar. Creo que el día que yo digo oficialmente voy a dibujar, antes habían temporadas, pues cuando estaba en el colegio por ejemplo, habían temporadas de dibujo y ya, y no tenía ningún otro compromiso, nunca había estado en una escuela. ¿Y qué le decían los compañeritos cuando dibujaban? Ah, no, que dibujaba bacán. Mandados. Y en séptimo o en sexto vendí un Tasmania. ¿Sí? Sí. Sí. Un Tasmania. Se lo vendí a un compañero del colegio, que se llama Julio. Mucho tiempo después me encontré con que uno de los directores de caricaturas de Looney Tunes también es un referente dentro de mi trabajo, dentro de mi propuesta, que es Chuck Jones. Chuck Jones dirige, entre otras, Duke Nukem. Es una caricatura muy famosa porque ahí aparece el Pato Lucas en una de sus aventuras y hay un momento donde empieza a desaparecer el paisaje y empieza a verse que solo es un dibujo el paisaje y es donde aparece el borrador de alguien persiguiendo a Pato Lucas y todo esto. Bueno, entonces por esa razón es un referente que es muy importante, como también el Correcaminos. El Correcaminos también
hay una parte dirigida por Chuck Jones Ujú. y hay algo muy bonito y es pensar que la ficción tiene unas reglas. Es decir, la ficción no es algo caprichoso, sino que debe haber una armonía dentro de la ficción. La ficción, digamos que no cumple con la realidad, pero debe cumplir con ella misma. Y hay unas leyes físicas del correcaminos. Son 10, si no estoy mal. 10 leyes físicas del correcaminos. Una muy graciosa es que todos pueden ir, bueno, todos pueden correr, incluso hasta cuando se acaba el piso. Pero cuando tienen conciencia de que el piso se acabó, la gravedad hace su efecto. No antes, sino cuando tienen conciencia de que están en el vacío. Pues uno siempre tiene cosas muy buenas y cosas como no tanto que decir de las universidades, ¿cierto? Ujú. Creo que la idea en general de lo que más me podría quejar de la universidad es que siempre creí que nos hubiera podido exigir más. Y siempre pensé que si yo había hecho algunas cosas que había hecho sin esa exigencia, ¿cómo sería donde me habían exigido? Pero esos también son preguntas que que uno no sabe si en realidad hubiera sido mejor o no. Pero creo que es probable que sí, ¿cierto? Yo en segundo semestre me iba a retirar porque me aburrí mucho. Y dije, yo tengo un cupo allá en la tecnológica, en ingeniería, y lo voy a desperdiciar por estar acá. Y veía que pues tenía la idea de que muchos de los compañeros no estaban tan comprometidos. Ujú. Y bueno, y también otra cosa es que yo estaba muy interesado en hacer realismo y no veía casi nadie con ese interés, entonces yo como que tampoco tenía esa cercanía con alguno, que había gente pues muy buena, ¿cierto? Pero con otros intereses, en la escultura, en la pintura, tal vez. Porque la otra cosa también era que yo quería hacer realismo y quería hacer dibujo. Pero bueno, al fin dije, claro, y no solamente era por lo de la universidad, sino estar lejos de casa, ¿cierto? Entonces, en algún momento, aquí se narra muy rápido, pero pues yo estuve muy angustiado pensando en eso, ¿será que me voy? ¿Será que me voy? ¿Será que me voy? Pero después dije, esta es la manera que yo tengo de seguir ejerciendo oficialmente lo que yo quiero hacer, y seguí. Claro, a la vez también habían otros momentos pues donde yo estaba en una de las escaleras bajando del segundo al primer piso de la facultad y rebosante de felicidad, sin creer que yo estaba dedicándome a esto. Un goce inmenso. Entonces también, por otra parte, me dio mucha alegría eso. Entonces son muchas cosas que se cruzan. Una de esas, la de los compañeros, ¿cierto? Que de pronto yo veía que no había gente, a pesar de que había gente muy juiciosa y todo, pero como que los intereses que yo tenía no encontraba a alguien como con esos intereses tan cercanos. Y por allá en tercer semestre, bueno, yo ya había dicho, listo, yo voy a seguir. En tercer semestre entré a una entrega de pintura 4 allá, y si no estoy mal era una entrega de pintura 4 del grupo de John Mario Ortiz, y eso a mí me iluminó entrar allá, porque allá había unas pinturas como yo nunca había visto pintar alguno allá. Y además habían 3 al mismo tiempo, pues 3 trabajos que eran impresionantes, eran unas series. Bueno, uno era una serie y los otros no me acuerdo si eran un solo cuadro. Uno era una calle de una ciudad, pero estaba incompleta, pero la parte no era con incompleto y todo, era impresionante, muy bien hecha. La otra imagen no estoy seguro qué era. Y habían otras que eran una serie de pinturas en pequeño formato de unos papeles. Unos papeles como viejos con un texto, pero el texto estaba al revés. Y era un papel por renglones, un papel a rayas, tenía estos textos y bueno, empecé a escuchar cuando estábamos allá en las misiones, no sé,
Caso es que me quedé recordando y ya después lo veía por ahí a veces en la facultad y, y ya pues después de esa entrega de pintura que me encontré ya supe que pues cuál era su trabajo, ¿cierto? Entonces esa fue como la primera vez que los vi, pero no habíamos compartido nada, ningún encuentro en ningún lado. Sí nos encontramos luego en compartir una clase, eh, porque yo estaba en pintura 3 con Freddy Serna y Freddy Serna me dijo, usted debería de matricular un curso. Yo no estoy muy seguro de todos los tiempos que estoy dando, de la cronología, pero bueno, es algo así. Freddy Serna me dijo que yo debería matricular un curso que iban a abrir, que estaría muy bien, que me lo recomendaba mucho, y era el curso del maestro Oscar Jaramillo. Y entonces yo le seguí el consejo a Freddy, y cuando entré al curso del maestro Jaramillo fue que ya compartí por primera vez en clase con Nadir y con Edwin. ¿Y cómo fue ese encuentro con ellos? Bien, Sí. fue sí, muy provechoso. Ya tenía unos referentes dentro de la universidad, ¿no? Que eso es muy diferente. Pues uno puede ver referentes en documentales, en libros, en internet, pero no hay como tener un referente ahí al lado, que sea un par de uno. Claro, y además también tener al maestro Jaramillo cerca, pues que era también ver un referente así tremendo en vivo e indirecto. Una eminencia como él. Sí, y además alguien muy encantador, muy generoso, una persona muy agradable. Eso fue una suerte. Pues creo que dentro de todas las vueltas de este hacer ha habido una suerte y es encontrar unas personas impresionantes. Es una fortuna. Hay algo importante también como en esa, pues en esa amistad que se pudo generar ahí en ese espacio, y es que había algo muy orgánico, ¿cierto? No había como, si bien yo admiraba mucho el trabajo de ellos, no hubo tampoco algo forzado, ¿cierto? Y si ellos hubieran sido de pronto más, bueno, no sé, yo nunca los sentí fastidiosos, pues. Si me han fastidiado, pues no, muy bacano el trabajo, pero no quiero estar cerca, ¿cierto? Entonces, sí, digamos que para eso, para uno estar cómodo, porque era estar cómodo en clase, estar cómodo a salirse a tomar un tinto en el descanso y eso, pues uno puede estar con alguien que sea agradable, ¿cierto? O que a uno le caiga bien, o que haya empatía, porque puede que no haya empatía sin que ninguno de los dos esté en una posición errada o qué sé yo. Entonces, no, como eso. Pues esa elección, sino que yo no sé, son cosas que pues yo pienso que no van de la mano. Alguien no tiene que ser buena gente para hacer un muy buen trabajo, ni tener alguna característica de personalidad como, no tiene que tener don de gentes, por ejemplo. Entre más don de gentes tenga, mejor artista va a ser, no. Pero es mejor andar con gente agradable, ¿no? Pues, sí. Con gente que le caiga bien a uno. Bueno. Sí. A su vez sé que gente que me cae bien a mí, no le cae bien a otros, entonces es natural, ¿cierto? Sí, hay algo muy orgánico ahí. El maestro Jaramillo llegaba como de otra dimensión para uno, ¿cierto? Entonces sí que es impresionante esa generosidad en él, pero también esa generosidad la encontré en Nadir y en Edwin. No planeo mucho, ¿cierto? En esa medida yo lo que hice fue pues trabajar en lo que quería hacer, pero pues me imagino que sí estaba queriendo pues trabajar o vivir de esto, pero no hice un plan, nunca hice un plan. Entonces
en esa medida se fue dando, ¿cierto? Se fue dando en la medida en que yo iba trabajando. Bueno, pues lo que si yo me imaginaba, me imaginaba dibujando, ¿cierto? Porque eso era lo que yo quería hacer en ese momento. Algo que yo pensaba es que si yo me hubiera puesto a calcular qué iba a pasar, si yo me dedicaba a esto, no empezaba. Porque, ¿qué probabilidades habían de que saliera bien? Pues, más que decir que había más probabilidades de que saliera mal, es que no tenía de qué pegarme de cierta forma, porque pues era completamente incierto, para bien y para mal. No tenía idea qué iba a pasar. Me imaginaba que iba a ser muy complicado. Y por eso dije, no, yo no voy a pensar, porque me pongo a pensar y aquí me quedo pensando, más bien me voy y dibujo, ¿cierto? Así fue. Y así fue estando en la universidad también, un poco, ¿cierto? Aunque por supuesto, pues así yo no haya hecho unas cosas como un plan muy formal, pues igual salían convocatorias y me presentaba y hacía estas cosas que de alguna manera también procuran un terreno, ¿cierto? Un terreno para un presente que vendrá. Hablar de estabilidad me hace bien complicado, no sé, pero algo de lo que podemos disfrutar nosotros, los que nos dedicamos a las artes, es que no tenemos que esperar a tener un diploma para ejercer. Entonces, algo que yo siempre pienso y que siempre le digo cuando se ofrece es que no esperen a que se gradúen. ¿Para qué se van a esperar? Yo creo que uno ya es artista cuando, formalmente hablando, es artista cuando uno ya firmó la matrícula del primer semestre, usted ya está en esa vaca loca. Ya, si después se retira o pasan tantas cosas, pues se cambia y punto. Pero cuando uno entra ya uno es un artista y ya empieza uno a ver a todo el mundo como par. Ya es un par por allá muy lejano en cuanto a tiempo y experiencia. Bueno, hay otras cosas, ¿cierto? O saber que uno siempre le está faltando algo, tal vez, para uno dejar de buscar. Pero ya uno está ahí. Entonces, ¿para qué va uno a esperar a graduarse? Y lo digo también es porque las convocatorias lo permiten. Entonces también lo digo pensando en eso, porque usted no tiene que tener un diploma para presentarse a una convocatoria. Hoy de pronto en particular la especificación que hay de las convocatorias es que, pues como cada vez se ven menos los salones, son más convocatorias de proyecto, entonces lo mejor es aprender a generar esos proyectos, hacerlos y ver qué se hace, o ver residencias artísticas, ver intercambios que se pueden hacer con otras universidades. Bueno, tener una constancia, tener esa disciplina, tener una voluntad para ejercer. De pronto, en esa voluntad uno se va a parar en unas posiciones. Esa voluntad le exige a uno pararse a veces, tratar de estar firme con algo que uno quiere hacer, y saber qué le gusta a uno y qué no le gusta, y tener pues algunas claridades al respecto, ¿cierto? Para saber más o menos uno cómo va a proceder, pero sin estar nunca cerrado. Es decir, poniendo un ejemplo con una obra, saber que hoy una obra no me gusta, y decir no me gusta y punto. Me la justificaron y todo, o al de al lado le parece muy bonita, a mí no me gusta y punto. Y saber uno eso, y tener uno el carácter de admitirlo, pero que si al otro día le gustó, tener también el carácter de decir he cambiado, me ha gustado. Entonces en esa medida tener carácter
o cierta firmeza, pero a la vez una mirada abierta. Yo me puse muy cerrado con el tema, porque yo lo asocié a un gesto de resistencia, desde muchos puntos de vista. Eh, para mí el dibujo se volvió eso, un gesto de resistencia. Y, y en esa medida me cerré mucho y como mirar otras cosas, por ejemplo, quizás no vi los cursos de pintura como en la manera en que debía haberlos visto, y en esa medida no le he sacado tanto provecho a eso, igual con los de escultura, con las teóricas. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, prefiero ponerme a dibujar que ponerme a leer este documento que hay para tal materia teórica, así el dibujo no fuera para ninguna materia. Eso era lo que yo elegía. No me arrepiento de la elección, pero sé que dejé de ganar en ciertos territorios por eso, ¿cierto? Eh, entonces yo sé que yo sí me he cerrado a ratos, ¿cierto? Sí me he cerrado a ratos en ese sentido. Y creo que estaría mejor que no. Pero no digo que me arrepiento, ¿cierto? Pero estaría mejor no estar tan cerrado, y esas son cosas que yo trato de cambiar. Pero yo ¿Cierto? creo que todas esas cuestiones como técnicas se pueden corregir. Vos todavía no estás viejo y todavía puedes aprender todo eso. No todos podemos aprender de la edad que tengamos, ¿no? A cambiar.